Hola, bienvenidos a nuestra aula virtual, a este tiempo de estudio de la palabra. Vamos nuevamente a retomar el estudio del Evangelio de Mateo. Estamos en el Sermón del Monte. Estamos en Mateo en el capítulo 5. Vamos a estar entrando en el versículo 14 al 16 en este momento. Así que ten tu Biblia abierta en este pasaje, Mateo 5, 14 al 16, para que enseguida podamos entrar a estudiar la palabra de Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, que a cada uno, Dios, tú nos ministres por tu Espíritu Santo, llevándonos a conocerte más a través de la misa. Sea un tiempo de bendición y sea tuya toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues sí, estamos en Mateo 5 y vamos a entrar al versículo 14 al 16. Ya en la lección pasada vimos cómo el Señor Jesús habla de los creyentes como ustedes son sal de la tierra, hablando de los efectos que los creyentes debemos ejercer sobre el mundo. Ahora usa un segundo símil para esto mismo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad ausentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el texto que vamos a estar entrando a analizar a continuación. Vamos a ver que aquí en estos textos, el que estuvimos estudiando la vez pasada y este de hoy, el Señor Jesús está hablando sobre en sentido de figurado, de los efectos que los creyentes tenemos sobre el mundo. Ya vimos que hay los efectos del mundo sobre el creyente que lo persigue, que lo acosa, etcétera. Pero acá está hablando el Señor de los efectos del creyente sobre el mundo y para eso ha utilizado el símil de la sal y ahora el de la luz. Y estos dos figuras que utiliza el Señor para decirnos los efectos que debemos tener sobre el mundo tienen básicamente tres características. En el caso de la sal es un efecto supresor del mal, es decir, la sal suprime el efecto de corrupción de la carne, de los alimentos. Así el creyente tiene un efecto supresor que quizás no puede evitar que ocurra la corrupción en el género humano, pero sí suprime, sí la detiene, porque el efecto de nosotros como creyentes en el medio en donde nos movamos debe ser de disuadir a los incrédulos, a los mundanos, a hacer lo malo. Y muchas veces lo vemos, como cuando personas a nuestro alrededor nos ven llegar, cambian su lenguaje, cambian sus actitudes y hasta no comparten lo que estaban compartiendo con otros porque ven que un creyente, una persona con testimonio, está en medio de ellos. El efecto supresor del mal es como la sal que suprime o detiene o impide la corrupción. Y en el caso de la luz es un efecto promotor del bien. La luz alumbra, es decir, desaparece las tinieblas. Entonces es un efecto que promueve la claridad. Entonces como creyentes no solamente contenemos la corrupción, sino que promovemos cuando compartimos el mensaje de Jesucristo, cuando damos nuestro consejo, cuando alentamos a la persona a hacer el bien, a perdonar, a buscar de Dios, estamos llevando luz a las tinieblas. Ahí hay un efecto ya promotor del bien. La sal y la luz en este sentido se complementan. El otro elemento es que la sal tiene un efecto invisible, es decir, la sal está ahí dentro del alimento y usted puede no verla porque esos gránulos de sal se disuelven y el alimento está impregnado de ella y usted no la ve, pero está haciendo su efecto preservativo internamente. Así nosotros muchas veces, sin hablar mucho, sin ser muy elocuentes, estamos de una forma invisible ahí siendo de testimonio con nuestros actos que hace que la gente a veces sienta más el mensaje por lo que hacemos que por lo que hablamos. Entonces, sin abrir nuestra boca y ser muy bulleros, nuestra forma de vivir testifica de Cristo y es un efecto, por decirlo así, invisible que va llevando a las personas a conocer de Dios a través de nuestro testimonio. Pero también hay un efecto visible.
cuando predicamos de Jesucristo, cuando compartimos el mensaje, como la luz que sí es visible. De tal manera que hay un efecto invisible y uno visible, como la sal y la luz. Y en tercer lugar, un efecto interno. La sal trabaja desde adentro, internamente en el alimento, deteniendo la corrupción. Así nosotros cuando estamos en medio del mundo, en el trabajo secular, manejando por la calle, en medio de nuestra familia que no son conversos, o en nuestra universidad, o en el vecindario con otras personas que no son creyentes, estamos en medio de ellos, en medio de ellos debemos tener nuestro efecto salutífero, como la sal, un efecto que se da en medio del mundo. Dice el Señor Jesucristo que le pidió al Señor que no le pidió que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Estamos en el mundo. El problema es que el mundo no esté en nosotros, ¿eh? Ese es el problema, que el mundo vaya a estar en nosotros. Pero sí, tenemos que mantenernos en el mundo para hacer sal en medio del mundo. Pero también hay un efecto externo. La luz actúa externamente, alumbra desde fuera las habitaciones, los objetos. Y ese efecto externo lo hace la iglesia cuando se pronuncia sobre la sociedad, cuando levanta su voz contra aquellas normas que la sociedad quiere imponer y que no van de acuerdo con la palabra de Dios, cuando se quieren imponer leyes que son contrarias a la buena costumbre y a la buena moral que la palabra de Dios respalda, cuando se trata de atacar a los creyentes y coartarles su libertad de culto. Cuando hace eso, ahí está la iglesia actuando externamente a la sociedad como institución, como iglesia. Entonces los creyentes somos sal y luz y tenemos todos estos efectos sobre el mundo, los efectos que acabamos de decir. Entonces vamos a entrar, ahora ya vimos en la lección pasada la sal, ahora vamos a ver la figura de la luz. Pero algo antes de pasar a esto. El efecto se logra si estamos siendo expuestos, si estamos exponiendo al mundo a nuestro mensaje. Y segundo, se logra si estamos identificados y conservando nuestra identidad en Cristo. Si no, no tendríamos efecto alguno. Así que es importante, tanto la sal como la luz van a ejercer su efecto en tanto expongan al mundo a sí mismos y que mantengan su identidad, como el creyente mantiene su identidad en Cristo y haciendo su efecto sobre el mundo, van a lograr influir sobre él. Entonces decíamos que en este segundo símil dice el Señor que vosotros sois la luz del mundo. Jesucristo es la luz. Eso lo dice Juan 8:12, donde el mismo Señor dice, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Pero como consecuencia de que estamos en Cristo, dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz del Señor, andad como hijos de luz. Es decir, el Señor Jesucristo como el sol alumbra sobre nosotros como el caso de la luna y así se ve la luz en nosotros, la luz de Cristo reflejada sobre los hombres, sobre el mundo, ¿no? Los hombres pueden ver la luz de Cristo en nosotros, pero es la luz reflejada del Señor, como el sol que se refleja sobre la luna, permite que desde acá podamos ver la luna. Jesucristo es la luz, pero nosotros los creyentes reflejamos la luz de Cristo, pero siempre y cuando nos mantengamos en Él, como dice Efesios 5:8. Ahora bien, somos luz en tanto permanezcamos en comunión con Cristo, porque como decíamos en Efesios 5:8 dice, mas vosotros ahora sois luz en el Señor, es decir, estando en el Señor. Y fíjate bien que ahí el tema es mantenerse en el Señor. Como dice Juan 15:5 con respecto a la figura aquella de la vid y los pámpanos. Recuerden, la vid es la planta, que es Cristo, la figura de la vid es la que representa a Cristo en esta imagen, y el creyente la rama, que es lo que llama pámpano en la Biblia. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. De manera tal que mientras nos mantengamos en Cristo, identificados con Cristo, en comunión con Cristo, identificados con Cristo, vamos a hacer luz para el mundo. Pero si no mantenemos nuestra identidad en Cristo, sino que mantenemos una identidad que no es la de Cristo, sino la del mundo, no vamos a poder ser luz para nadie. Es como la misma luna que poníamos como ejemplo. Cuando hay luna llena, uno ve
la luna radiante porque la luz del sol la ilumina. Pero cuando hay luna nueva, ¿qué sucede? No vemos, no vemos nada. Ahí está la luna, pero no vemos absolutamente nada porque la luz del sol no da sobre la cara que ésta presenta a la tierra. Entonces, cuando los creyentes no estamos identificados con Cristo, no nos ilumina su luz, no podemos ser luz para nadie. Así que es importante mantener esa identidad en Cristo en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar. ¿Y cómo lo hacemos? Manteniendo la comunión en la oración, la lectura de la palabra, empapándonos de Él para ser como Él. Que su Espíritu Santo nos vaya trabajando desde adentro. Y para aclarar más este punto de ser luz, el Señor usa aquí dos figuras. La primera dice la figura de una ciudad. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, evidentemente. Tienes una ciudad en una posición muy alta, ¿quién no la va a ver? Así que así debe ser el creyente, visible para todos. Entonces de esto podemos deducir que igual el creyente, mientras esté parado sobre la roca que es Cristo, la roca más alta, como lo llama el Salmo 61:2, va a ser visible para todos. Pero si no nos estamos en Cristo Jesús, sino que estamos en cualquier otro tipo de identidad, no vamos a ser tan visibles. Pero parados sobre la roca, que es la roca más alta, seremos visibles al mundo. También me dice esa figura que nuestro testimonio, para ser eficaz, debe ser visible. Si lo escondemos, no va a tener ningún efecto, pero para ser eficaz debe ser visible como la ciudad sobre la roca. Y lo tercero que deducimos de esto es que el cristianismo es para ser expuesto al mundo, no es para ser escondido, es para exponerse, no es para encerrarse en cuatro paredes, en un monasterio, allá en una montaña y no salir de ahí, no, debe ser visible a todos para que tenga efecto. Y la otra imagen para comprender esto de ser luz es, ni se enciende una luz ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Aquí se está hablando de una luz, o sea, una lámpara que en la antigüedad eran hechas de arcilla, con un orificio por donde se echaba el aceite y luego una especie de boquilla donde sobresalía una mecha donde se encendía. Cuando se iba acabando el aceite, se reponía por ahí mismo y seguía encendiéndose hasta que se llegaba a la hora de apagarla. Y el almud era una especie de recipiente que tenía una capacidad específica para medir granos, que equivalía más o menos a 9 litros, o sea, unos 2 galones, y era un recipiente pues que tenía una forma más o menos cúbica, donde se echaban los granos para medir una cantidad específica, que era un almud, o sea, aproximadamente 9 litros. Y el candelero era una especie de tablilla que había puesta en la pared en donde se ponía la lámpara. Fíjense, un candelero, no un candelabro, no confundan, no es un candelabro, es un candelero. Era una especie de tablilla donde se ponía la lámpara en la pared para que alumbrara lo más posible a toda la habitación. Entonces, de estas tres figuras, la lámpara que es la luz que se enciende y se pone en el candelero, no debajo del almud. Porque ¿de qué serviría que yo encendiera la lámpara y la escondiera debajo del almud? No, lo lógico es que yo la ponga en el lugar más alto para que alumbre más, que sea lo más visible para que pueda ser lo más útil. No sirve de nada tener luz y esconderla debajo del almud o debajo de un mueble. Sirve si se pone en alto, en el candelero, en la repisa esa que iba en la pared. Entonces, esa es la idea, que la luz del cristiano debe ser expuesta a los hombres, nuestro testimonio, el mensaje de Jesucristo, para que pueda ser transformador, para que pueda hacer su efecto bienhechor. Y este elemento interesante dice que se enciende para que alumbre. Ese es el orden. No es que alumbre y después se enciende. Para que usted pueda alumbrar a alguien, tiene que estar encendido, tiene que estar en Cristo y Cristo tiene que brillar en usted por la luz del Espíritu Santo. Así que si usted no está encendido, no puede alumbrar a nadie. Pero el orden es ese, se enciende y alumbra. Y entonces de estos dos imágenes, la ciudad sobre la roca o la lámpara sobre el candelero, tenemos que hay dos ámbitos en los cuales nuestro testimonio puede influir en el mundo.
Un ámbito público, como una ciudad, una ciudad sobre una roca expuesto a todo el mundo, es decir, un ámbito público, el ámbito de la ciudad. Eso habla de nuestro testimonio público a la gente fuera de nuestra casa, es decir, en el trabajo, en la universidad, en la calle, en todo ámbito público, como la ciudad que está expuesta a todo el mundo. Pero también debe haber un testimonio en lo privado, en el interior de la casa, como la lámpara que se enciende dentro de la casa. En el privado también debe haber un testimonio, porque de nada sirve ser luz para la calle y oscuridad para la casa. Así que nuestro testimonio tiene que ser público y privado para que tenga influencia completa y plena sobre el mundo, como las dos figuras que aquí el Señor presenta. La ciudad sobre la roca, totalmente pública, pero en lo privado, en el interior de la casa, la lámpara sobre el candelero. Entonces, esto habla de los dos ámbitos en los cuales nuestro testimonio tiene que ser cónsono. No puede ser que hablemos un idioma en la calle y otro en la casa, o uno en la casa y otro en la calle. Así alumbre, dice la palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Entonces, aquí nos dice el Señor qué es lo que debemos hacer. ¿Qué hacer? Que la luz de Cristo en nosotros debe ser vista por los hombres. O sea, nuestro testimonio, nuestro mensaje, debe ser visto por los hombres. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, ¿por qué hay que hacerlo? Porque la luz de Cristo en nosotros alumbra a los hombres que viven en tinieblas. Entonces es necesario que le llevemos esa luz. Dios quiere alumbrarle a los hombres en su entendimiento, ahí en medio de las tinieblas, por medio de nosotros que reflejamos la luz de Cristo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? La luz de Cristo en nosotros se deja ver por medio de nuestras buenas obras. Así que actuando en consonancia con el testimonio de Cristo que hay en nosotros, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto y oído, como dice el propio apóstol Juan, entonces actuamos. Y ese actuar nuestro hace que los hombres puedan ver la luz de Cristo y ser alumbrados. Dice, pues, aquí que por medio de nuestras buenas obras es que vamos a poder alumbrar a los hombres. Santiago 2:18 lo deja bien claro cuando dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nuestras obras dejan de ver nuestra fe, porque dice que como pensamos, actuamos. Tal cual es Él en su corazón, así es Él, dice el proverbio. Así que nuestras obras dejan de ver nuestra fe. Y para poderle predicar a otros nuestra fe, tenemos que serlo consono con nuestras obras. Como el caso del buen samaritano, aquí en este cuadro de Van Gogh, donde vemos al buen samaritano cargando al herido, mientras que aquel levita y aquel sacerdote pasan de largo. Ese buen samaritano no necesitó predicarle ningún mensaje de la palabra al herido. El herido con las acciones que tuvo supo que este era un hombre bueno, mientras que el levita o el sacerdote, que podían saber mucha doctrina, sencillamente sus actos no reflejaron lo que ellos creían. Así que la fe se demuestra por las obras. Y eso es la forma como podemos alumbrar a los hombres. Ahora bien, tengamos claro, no, no hacemos buenas obras para ser salvos, sino que hacemos buenas obras porque somos salvos. ¿Está claro eso? ¿Ah? No es que tenemos que hacer buenas obras para que entonces, no, somos salvos y por lo tanto, en consonancia con eso, el creyente genuino actúa y hace buenas obras. Ese es el orden. Por algo dijo Juan Calvino, la fe por sí sola salva, pero la fe que salva no está sola, siempre viene acompañada de buenas obras. Tiene que ser, no puede ser que una persona ha sido transformada por la fe en Jesucristo con el Espíritu Santo ardiendo en su pecho, en su corazón, y resulta que no se refleja en su forma de hablar, en su forma de tratar a los demás, en su forma de tratar a sus hijos, a su esposa, en su forma de ser honesto, de ser puntual, de ser el mejor conductor del mundo, ser el mejor ciudadano, es decir, una persona que es consono con la fe que ha abrazado, porque Jesucristo está trabajando en él. No es perfecto, pero cada vez mejora y mejora. Su accionar tiene que ser consono con esa fe, porque las obras demuestran la fe que hay en nosotros. No hacemos las obras para ser salvos, ni para ganar premios, sino que deben nacer de un corazón renovado. Y aquí las buenas obras, el término buenas es kalos,
que quiere decir bueno, hermoso y atractivo. No solamente bueno, que es agatos. Cuando dice kalos, que es la palabra que usa aquí el Señor y la traducción que hace Mateo de las palabras del Señor Jesucristo, la transcripción es kalos, buenas, buenas pero hermosas, atractivas. Es decir, no solamente basta con hacer lo correcto, sino hacerlo de una forma que sea agradable a la vista, que sea atractivo. Porque puede ser que tú estés haciendo lo correcto, por ejemplo, hablando a las personas de Cristo y le diga, arrepiéntete, si no te vas a ir al infierno, pecador. Estás diciendo lo correcto, pero no es la forma. Entonces, no solamente tienen que ser buenas obras éticamente hablando, moralmente hablando, sino que deben ser hermosas, atractivas, que por lo menos las personas cuando nos ven hacerlas, vean que hay una intención correcta, que la manera de hacerla es correcta. No solamente es importante lo que se hace, sino cómo se hace. La actitud, la forma con que la hacemos debe ser también algo agradable. Es como comprar un vestido, puede ser un vestido de muy buena calidad, la tela excelente y todo aquello, pero también debe ser un vestido que se vea bien, una ropa que se vea bien, de tal manera que no solamente es ser obras buenas, sino hermosas, que nuestras acciones no solamente sean las correctas, sino que lo hagamos con agrado, con una sonrisa, con puntualidad, con empeño, con perfección, que seamos el mejor carpintero, el mejor zapatero, el mejor sastre, el mejor abogado, el mejor médico, que lo hagamos de la forma más agradable. No solamente hacer lo correcto, sino hacerlo de una forma agradable. Estas buenas obras que habla Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Ves? Dios quiere que andemos en buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y dice para que anduviésemos, no para que las hiciésemos, para que anduviésemos, es decir, para que viviésemos continuamente haciéndolas. Que ese sea nuestro modus vivendi, nuestra manera de vivir, haciendo buenas obras, vivir en ellas, como si fuera nuestra casa donde vamos a estar viviendo toda la vida. De tal manera que es la voluntad de Dios que hagamos buenas obras y que andemos haciéndolas siempre. Dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras no son para nuestra gloria. ¿Ah? No es que para que los glorifiquen a ustedes porque han hecho cosas buenas, no. Cada vez que hacemos algo correcto, algo agradable, algo que a las personas a nuestro alrededor les testifica de que somos creyentes, es para que Dios sea glorificado, para que hablen de nuestro Dios bien, para que hablen de su Cristo bien. Porque lo contrario puede suceder, que saben que somos cristianos y andamos mintiendo o chismeando o haciendo trampa, van a decir, mira tú, y eso que dice que es cristiano, y eso que va a la iglesia, y quedan hablando mal de Cristo y mal de la iglesia. Pero cuando nos ven a hacer buenas cosas, un testimonio íntegro, entonces van a hablar bien del creyente y bien del Dios de ese creyente. De tal manera que nuestras buenas obras no son para nuestra gloria, sino para la de Dios. Te lo, te lo muestro de esta forma. Cuando Moisés descendía del monte, donde tuvo ese encuentro con Dios, eso está en Éxodo 34:29, dice que Moisés no notaba el resplandor en su rostro. Míralo en Éxodo 34:29, dice, aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Es decir, la gloria de Dios que estaba en él no lo notaba. Es decir, es como nosotros, que cuando hacemos buenas obras no es para que, ¡ay, qué bien lo hice! No, no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. No, ni siquiera debiéramos notarlo, lo que hicimos. Debe ser tan natural como el respirar. Por eso dice Mateo 6:3. Mateo 6:3 dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, que no sepa una mano lo que hace la otra. De tal manera que así deben ser las obras que hacemos, las buenas obras, que ni siquiera lo notemos, porque no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, como decíamos. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, desde cocinar hasta predicar. Dice 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios, lo que sea, comer, beber, ir a la iglesia, predicar, trabajar, cocinar, todo para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado en nuestros actos, en nuestras buenas obras. Entonces, lo otro que aprendemos de esto es que si algo no glorifica a Dios, no debiéramos hacerlo. Preguntémonos, ¿esto glorifica a Dios? ¿Hacer ese negocio glorifica a Dios? ¿Decir esa palabra glorifica a Dios? ¿Vestirme de esa manera glorifica a Dios? Todo lo que hagamos debe en alguna manera llevar gloria a Dios. Ahora, no es que nos vamos a poner ahora a cantar por ahí a todo, aleluya. No, un actuar natural, pero que sea decente, que sea agradable, que sea bueno, que sea algo que la gente que nos vea no lo vea como algo que no sea cónsono con el testimonio cristiano. Si algo no glorifica a Dios, no debiéramos hacerlo. Y lo tercero que sacamos en deducción es que alabar a Dios, más que un acto, es una manera de vivir. Es andar en esas buenas obras. Esa es la alabanza y adoración genuina. Sí, cierto, muy bueno cuando nos reunimos o nosotros solos en nuestra casa entonamos cantos, himnos, aleluya, gloria a Dios. Pero el alabar a Dios, el adorar a Dios, más que un acto específico, es una manera de vivir. Porque todas nuestras buenas obras deben glorificar a Dios. Y bueno, solamente una cosa más que quiero que agreguemos como observación en este pasaje, es que este término que usa Mateo, que dice el Señor Jesús en este Sermón del Monte, recuerden, el Señor está predicando a este grupo de seguidores, discípulos, multitud que le han seguido hasta este monte en las afueras de Capernaum. En este texto es por la primera vez, este versículo que acabamos de leer, donde el Señor por primera vez habla de Dios como nuestro Padre. Y lo va a hacer 15 veces a lo largo de todo el sermón. Puedes llevar la cuenta a lo largo de todo este sermón de Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte que abarca estos 3 capítulos. En 15 ocasiones Dios habla, el Señor Jesucristo habla de Dios como nuestro Padre, de una forma que nos refleja esa relación filial que los creyentes tenemos con Dios. De tal manera que es interesante de notar, esta es la primera vez que lo hace, pero si llevas la cuenta, hasta 15 veces lo va a hacer en este sermón solamente. De tal manera que vamos a detenernos por aquí en el día de hoy. Recuerda, somos luz, como creyentes somos luz para el mundo, entendiendo que eso implica que tenemos una influencia positiva sobre el mundo, alumbrando las tinieblas, pero atención, lo hacemos sí con lo que le compartimos a las personas, pero también con nuestras acciones, porque nuestras buenas obras hablan de lo que creemos y esas son las que van a hacer efecto de luz sobre los hombres. Y que la finalidad de esto es que Dios sea glorificado en lo que hacemos. De aquí en adelante, cada cosa que hagas, siempre ten presente que es para la gloria de Dios. Y si no es para la gloria de Dios, sino que va a ir en contra de eso, probablemente debieras abstener. Hasta aquí por hoy. Vamos a continuar en la próxima lección. En el siguiente versículo te animo a que estés leyendo, que estés meditando, que pidas al Espíritu Santo que te alumbre cada vez que tomas la escritura y podamos seguir creciendo en el Señor. Hasta la próxima vez, que el Señor te bendiga rica y abundantemente.